Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo tercero, de Ricardo Martín Almada, 2003. Voz en off, Miguel Yegros. Bienvenidos sean todos. Empezamos este capítulo con la continuación de los puntos que vienen en la explicación a través de la saga de nuestra estructura de pensamiento, tercera parte. Un compendio fantásticamente realizado por el doctor Ricardo Martín Almada. Espero les guste y continuamos. Punto 2, artículo primero, inciso segundo. La generalización inductivista. Karl Popper fue tal vez el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX, en especial por haberse atrevido a criticar el inductivismo materialista del Círculo de Viena, el elefante blanco de la época. Siempre fue insistente en que el científico tiene que, por deber, pensar en hipótesis audaces. Y pese a la tendencia materialista de su época, defendió resueltamente la existencia del alma y el mundo de las ideas. Como vivimos en el ejemplo, el razonamiento inductivo es aquel que generaliza según el principio de identidad y concluye que por observar muchos cuervos negros, todos los cuervos son negros. Popper rompió con esta concepción de la ciencia al desarrollar el método hipotético deductivo, base del método científico actual. Según él mismo, la ciencia avanza a través de buscar las refutaciones a las hipótesis más aceptadas. Insta a buscar el cuervo blanco o el cuervo de otros colores. Mientras no se encuentre la verdad sobre los cuervos negros, no es falsa, es decir, no refutada. Es una verdad provisional, temporal e impide el surgimiento de dogmas. Está abierta a la refutación y esa es la base del avance de la ciencia. Está abierta a las hipótesis audaces. En este sentido, Jorge Estrella, epistemólogo chileno, nos hace un resumen excelente de la filosofía popperiana. En un siglo que se entusiasmaba con las leyes inexorables de la historia, declamadas por el totalitarismo marxista, Popper tuvo el coraje y el talento necesarios para demostrar que el curso de la historia humana es impredecible, cuando el positivismo había convencido a medio mundo de que la ciencia es antimetafísica, que las teorías nacen de la experiencia y se justifican en ella mediante verificaciones precisas. Popper reivindicó a la tarea científica como un ejercicio fundado en suposiciones metafísicas, que no quiere por experiencias sus teorías, sino por invención, y que no justifica en verificaciones, sino que procura refutarlas para ver si sobreviven a ese intento y muestran así su temple que no hay verdades finales o esencias últimas ya encontradas por el conocimiento, como suelen creer no solo el sentido común, sino también numerosos científicos y filósofos, sino que la ciencia es una aventura de búsqueda sin término, en una cultura contemporánea donde señorean las tesis conductistas que niegan la existencia de los fenómenos mentales en nombre de un monismo materialista supuestamente inspirador de la ciencia. Popper defendió resueltamente el dualismo alma-cuerpo,
Si el determinismo había sido hasta hace poco una ideología tácita, Popper se anticipó a examinarla rudamente y a sostener la verosimilitud del indeterminismo. Cuando los científicos se basan ciegamente en el principio de identidad, transforman las hipótesis en verdades absolutas, y el conjunto de hipótesis las transforman en teorías absolutas. En el peor de los casos, un conjunto de teorías se convierten en leyes, y ahí se vuelven dogmas totalmente inamovibles. Tomar hipótesis como ciertas, teorías como verdades y leyes como incuestionables es uno de los dogmas más fuertes que tienen que ver las celdas mentales del principio de identidad y la lógica aristotélica. Ejemplo: la velocidad de la luz, 300.000 km/s, es la máxima velocidad alcanzable por cualquier partícula en el espacio. Esta es una ley aparente, tanto que se volvió un dogma. Su origen es la teoría de la relatividad de Einstein, y sus bases están en la fórmula de la teoría de la relatividad y de incontables experimentos que la comprueban. La famosa genialidad de Einstein consistió justamente de romper con las mismas leyes de Newton para estudiar el comportamiento de la luz, pero creó un nuevo dogma basado en las matemáticas y en la continua confirmación, contraria, como vimos, a las bases del método científico. El conocimiento es riqueza.